¿Qué pasa? ¿Nadie? Sí, profe, nosotros, pero estoy viendo que todavía no entran mis compañeros. Ajá. ¿Quiénes son tus compañeros? Darío Gallegos, Rocío Blanco y dicen que no lo está dejando entrar en el link. Bueno, no sé qué decirles. Que salgan, vuelvan a intentar, porque a mí también me costó bastante entrar. ¿Hay otro grupo que esté completo? Buen día, nosotros el grupo 8. No sé si tiene ahí los nombres o los tengo que dar yo. No, no, son ustedes los que tienen que presentarse. Yo después lo que hago es corroborar si los que estaban escritos estuvieron todos. Así que no sé si Eugenia, si están completos. Ahí me fijo a ver si están todos. Mm. Profe, hay una compañera de nosotras que todavía no se puede conectar. Ujú. Bueno, bueno, si pueden iniciar, ¿quién, el grupo que esté completo? O por lo menos empezar, chicos, porque si no se nos va el tiempo.
Bueno, ¿alguna consulta mientras? Porque si no, Ahí logró entrar la compañera que faltaba. Si quiere, arrancamos nosotros con lo que es atención primaria de la salud en Argentina. sí. ¿Cuál fue su evolución y por qué no se pudo aplicar? Bien. ¿Necesitas compartir pantalla? Si alguna de las chicas lo hace, por favor, porque yo cero con la tecnología. Mm. Bien, entonces Cisterna, Ramos, Choque, Carrillo, Melillán, Araujo y Robles. Sí. Bien. Bueno, pueden empezar. Chica, ¿alguna puede compartir el Power? ¿Nadie? ¿Nadie puede? Profe, le hago una pregunta mientras tanto. Está silenciada. Perdón, no me había dado cuenta que estaba muteada. Dime, sí. Chica, ¿alguna Perdón, puede, profe, pensé que... por favor? ¿Cuándo va a subir usted las notas de todo esto para saber quién está en condiciones de rendir y quién no? Y cuando terminemos, pero ustedes ya Pero toda tienen, esta semana, digamos. ustedes ya tienen a la plataforma, claro, porque recuerden que también se dan quien tenga que recuperar y todo eso. Claro, Todavía quedan estas semanas, la otra semana ustedes no tendrían, la siguiente tendrían que recuperar quien tenga que hacer algo de recuperación. Entonces después se cierra todo, pero ustedes ya deberían bien, poder ver en plataforma. bien. Pero incluso la promoción también, No, la promoción, chicos, no. es, bueno, cada uno sabe lo que tiene. Lo que sí, antes de olvidarme, ustedes tienen que inscribirse al final. Bien, porque el final, quien haya hecho promoción, después se ven las notas si se promedian, pero si no, eh, van a final como examen, por decirlo así. Bien. Gracias, profe. Bueno, bueno, los dejamos. Bueno, arrancamos. ¿Lo podés subir, Gra? Bueno, la Sí. atención primaria de la salud fue consolidada en lo que es la declaración de Alma-Ata en 1978 y llega a la Argentina de la mano del doctor Carrillo Ramón, que fue el primer ministro de salud que tuvimos. Se caracteriza porque se descentraliza de lo que es desde Argentina, desde Buenos Aires, a las provincias y tiene un enfoque en lo que es la promoción y la prevención, que básicamente se basa en lo que es el acceso universal al servicio de salud, la distribución equitativa de los recursos, la mejora de calidad en la atención y la participación de la comunidad en general. No sé quién sigue, chicas. Yo sigo. Bueno, fueron 4 formas de aplicación. El acceso universal al servicio de salud en Argentina se garantiza por ley mediante un modelo público. Es para eliminación de barreras económicas, normalización y cobertura efectiva. También la distribución argumentativa de recursos. Esta era para corregir asimetrías y garantizar que
depende únicamente de riquezas. También mejora de calidad de atención. Ahí tenemos el programa Sumar, que lo agregamos ahí al Power. Bueno, en él, el sistema de salud argentino es uno de los mayores desafíos y era para corregir asimetrías y garantizar el presupuesto no, no depende únicamente de la riqueza de cada jurisdicción y también en la participación de la comunidad. Esa era una estrategia de transformación donde los vecinos pasivos de atención en actos activos. Bueno, ahí busca democratización de sistemas, asegurando que respondan a necesidades del territorio. No sé quién sigue. Bueno, su evolución a partir de 1978, el doctor Carlos Alvarado implementó un modelo basado en agentes sanitarios, em, visitadores que se llevaban la salud al territorio. Después, en 1978, la formalización y la adhesión a Alma Ata, que Argentina participó en la Conferencia Internacional de Alma Ata, donde se definió la APS como la estrategia para alcanzar la salud para todos en el año 2000. Argentina se adhirió formalmente a este modelo en el año 1980 y 1990. Durante ese periodo, la APS se aplicó bajo una lógica de servicios básicos para sectores vulnerables, donde se encontraba una APS selectiva que se centró en los mínimos servicios y programas focalizados, desconectados de los niveles hospitalarios de mayor complejidad. Y la descentralización, que fue en 1990, que es la transferencia de servicios de salud de la nación a las provincias, cambió la forma en la que se gestionaba el primer nivel de atención. Ya a partir del 2002 a la actualidad, está el fortalecimiento mediante programas nacionales que tras la crisis del 2001 la APS se revitalizó a través de políticas públicas para fortalecer los centros de atención primaria, que son los CAPS. En el 2002 se encontraba también el programa Remediar, que nació como una propuesta a la emergencia sanitaria para garantizar el acceso gratuito a medicamentos esenciales directamente en los CAPS. Del 2005 al 2012 estaba también el Plan Nacer y el programa Sumar, que es un modelo de financiamiento basado en resultados, ampliando la cobertura primero a embarazadas y niños y luego a toda la población sin cobertura formal. Lore, tenés el micrófono silenciado. Perdón, buenos días, Lorena. Bueno, a mí me tocó qué es lo que no se aplicó en el abordaje. En la declaración de Alma Yata en el 78 no se aplicó, por ejemplo, estaban muy divididos los servicios, tanto salud pública, social y privada. El servicio público, por ejemplo, eh, lo que tenía era sostener, o sea, que nosotros, los CAP, seamos las ramas del hospital
y que cualquier cosa se derive directamente en el hospital, en el cual ese abordaje no se hizo. No, es como que no, que los CAP, se aplicaron los CAP en este caso para que nosotros, perdón, para que nosotros, yo lo digo nosotros porque pertenezco a un CAP, eh, para que los CAP podamos abordar a todo lo que son los servicios barriales, las asistencias que se le puedan hacer para que nosotros hagamos directamente las derivaciones a los hospitales, en la cual esa parte no se aplicó por el hecho del presupuesto económico que hay, siempre fue más centralizado en el hospital y los CAP eras como que tenemos muy pocos recursos para poder abordar todas esas partes. Eh, es muy difícil vivir el día a día para poder sostener a los pacientes y poder como es asistir la patología del paciente y poder también dar los turnos, que también estaba en en esta declaración de Alma Yata, que decía que las derivaciones las hagamos a los hospitales y es muy difícil conseguir esos turnos. Hay veces que los pacientes están muchos meses para un turno de oftalmología o un cirujano, en el cual en los CAP o en los centros de salud que son barriales no está esa asistencia de complejidad. Eh, todos los CAP abren de 8 a 4 de la tarde, en el cual el paciente hay veces que no puede recurrir tampoco por por el hecho de que le faltan muchos recursos. Eh, para poder llegar, ¿no es cierto? Y también para poder ser derivado a los hospitales para que se pueda atender su patología. Esto fue lo que no se aplicó en la ley Alma. Por ahí ahora se está viendo un poquito mejor, pero siempre es muy centralizado los hospitales porque son más alta complejidad. Eh, ahora recién se está viendo que se le está dando como quien dice un poco más de atención a los CAP para poder abordar a los pacientes o a los usuarios. Esa es la parte que me tocó a mí. ¿Quién sigue? La- Bueno, ¿por qué? ¿Puede ser para arriba? Perdón. Ahí, gracias. Bueno, fue por una falta de coordinación efectiva entre diferentes niveles de atención primaria, secundaria y terciaria, entre los subsistemas de la salud pública, seguridad social y privada. Esto dificultaba el seguimiento de los pacientes y la derivación adecuada. También no se logró el sistema sea convergente entre muchos pacientes, falta de concentración de la salud. eh, Estaba dividido en sectores públicos, obra social y se prepaga, lo que generó circuitos de atención paralela sin coordinación. No se dotó a todos los CAPS de la infraestructura y tecnología, laboral básicos, rayos X, etc., necesaria para el paciente que daba de baja al hospital por estudios simples. Existe una dificultad presupuestal histórica de una tendencia a concentrar los recursos y la tecnología a los hospitales de alta complejidad. Se priorizó un modelo biométrico centrado en la enfermedad y la asistencia por encima del enfoque de la salud integral y desarrollo local. La falta de incentivos salariales competitivos con el sector público, la concentración profesionales en grandes concentraciones urbanas generales, desertó en sanitarios en zonas rurales o periféricas. En la política actualmente es ajustada al gesto público y auditorías a frentes de aflujo de insumos y recursos al sistema de salud pediátrica y general. Ahí ya está. Bueno, yo voy a hablar de las formas de por qué no se aplicó. Em, bueno, la atención primaria de la salud no se aplicó completamente debido a diferentes dificultades. Por un lado, los tiempos de espera y la burocracia dificultan el acceso rápido a los
servicios. Además, el sistema suele actuar cuando la enfermedad ya está presente en lugar de enfocarse en la prevención. También existen desigualdades entre las distintas regiones del país, ya que no todas cuentan con los mismos recursos y profesionales, em, con los mismos profesionales de la salud. Por último, se continúa priorizando la atención de las enfermedades por sobre las acciones de promoción y prevención, lo que limita el cumplimiento de los objetivos de la AEPS. ¿Listo? Eso sería todo, profe, nuestro trabajo. Chicos, hablaron antes de Carrillo. No entendí bien qué es lo que dijiste, Eugenia, sobre eso. Que él fue fue como el puente o la entrada para que se genere esto de lo que es la atención primaria a la salud. Porque como él tenía conocimiento de lo que pasaba en el pueblo, digamos, en la ciudad, con la gente, fue como él ayudó a que la salud llegase a todos. No sé si me logro explicar. Sí, sí, sí. ¿Y esto cuándo? Fue después del golpe militar. Antes. O sea, en el medio ahí, porque fue donde conoció a Perón. Bueno, quería a ver si había entendido bien. Chicos, Sí, tengan en cuenta que Carrillo, bien, estuvo en el primer gobierno de Perón. El primer gobierno de sí, Perón fue en el 45, 46, por ahí, ¿no? sí, Entonces, fíjense la importancia que tiene Carrillo para nosotros en el sentido que, primero ubiquémonos en la historia. Era en 1940, del 40 en adelante, él ya era médico y trabajaba, ¿no? Trabajaba, era un neurocirujano, chicos, y él trabajaba en el hospital militar en Buenos Aires sí, y en Palermo. él pudo, ¿no? Haciendo la revisión para estos chicos que venían para estar a entrar en el ejército, por decirlo así, ¿no? Se pudo dar cuenta de las enfermedades que tenían. Estaban desnutridos, tenían tuberculosis, o sea, enfermedades que son de la pobreza, porque aquí el problema era eso, una malnutrición. Desde donde venían, porque la mayoría venía de las provincias, ¿no? Y de las provincias del norte donde había mayor pobreza. Entonces, Claro, y ese era el el, conocimiento que él tenía para poder ayudar a claro, pero esto fue mucho antes, ¿ya? Ok, Entonces, sí, miremoslos en esta perspectiva de que tuvimos un primer ministro de salud, ¿no? Que fue importante para nosotros en el sentido que la visión vanguardista que tuvo al, al mirar o al iniciar, hacer esta prevención, porque acuérdense quien habló, o no sé si ha presentado el grupo de Carrillo, hacer esta prevención ya desde tiempos muy antiguos, era en el 1900, del 40 al 50, imagínense cuántos años antes, ¿no? Y se hizo este trabajo. No solamente acá en Argentina se trabajó en atención primaria de salud, sino también acá en América Latina tenemos sobre todo Venezuela y después tenemos algunos países en Asia como China, Rusia, porque se trabajaban con esta promoción y prevención en el sentido que trataban de prevenir las enfermedades. Esto que nombró también la compañera, que es muy importante, los agentes sanitarios, chicos, que en Neuquén fueron también algo de vanguardia en lo que fue la atención primaria de salud, porque comenzaron a hacer promoción y prevención. Entonces, antes ya de Alma Ata, de esta famosa conferencia que dio como un pie para que todos ingresen en este sistema de promoción y prevención, ¿no? Ya se estaba trabajando. Y en Neuquén tuvo un gran auge después de los años 70, en el sentido que se trabajó mucho para erradicar muchas enfermedades. No sé, el problema de la vinchuca, todas estas cosas que teníamos sobre todo en el interior
Bien, la vacunación masiva, todo esto fue muy importante. Y la atención primaria lo que trabaja, ¿no? Es esto, o sea, hacer prevención y promoción, darle las herramientas a las personas para que puedan cuidarse, para que sean ellas autores de su propia salud. Y otra cosa, ¿por qué no se aplicó? ¿Qué pasaba en el 78 en la Argentina? La conferencia. No fue en Argentina. En Ah, Argentina, ¿qué pasaba el 78? ¿Qué había? ¿No era el golpe? Bueno, estábamos, ¿no?, bajo dictadura militar. Entonces, chicos, una estrategia que sea la comunidad la que participe, la comunidad que se organice, etcétera, ¿no? Eso no se podía realizar. Ustedes son jóvenes, no saben, pero, por ejemplo, en Buenos Aires, algunas publicidades eran que el silencio era salud. O sea, fíjense qué concepciones teníamos, ¿no? Entonces, aparentemente sí, fuimos a la conferencia, trajimos las ideas, pero no se aplicaron hasta los años 80, ¿bien? Y pasado. ¿Por qué? Porque había toda esta problemática, y no solo en Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil, o sea, habían dictaduras casi todo en el continente latinoamericano. Entonces vean cómo la situación a veces política, económica y todo lo demás hace que las políticas de salud no se apliquen bien y que no tengan éxito, sabiendo que son formas que nos ayudan. Ustedes mismos lo dijeron. O sea, no hay recursos necesarios y ahora estamos volviendo como atrás también, ¿no? Pero estos pocos recursos, si no se manejan bien, bueno, pasa lo que pasa. Así que por esto de ver la historia, de ver los momentos también políticos y económicos que va pasando la nación, nos ayuda a explicar por qué tantas cosas no se pudieron aplicar, no surgieron en el país como debían por las mismas situaciones que estábamos viviendo. Bien. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Los demás? No, profe. Sí. Choque no está. no. Ah, Yamila. Bien, No, profe. bien. Bueno, bien, chicos. ¿Pueden dejar sacar la No sé presentación? cómo dejar de compartir. A ver si te puedo ayudar desde acá. Tú vas ahí en la flechita y tendría que dejarte. Vas en la barrita, te aparece y dice en rojo dejar de compartir. Bien. Ahí dejé, no. No todavía, no todavía. Estás en el computador, ¿no? Sí, Si mueves, aparece abajo una barra, ¿ah? Y donde decía compartir, ahí tendrías que clicar y te aparece dejar de compartir. Y ahí tendrías que clicar. Porque acá no veo por qué no puedo yo hacerlo. Bueno, los otros, a ver si.
Nada. Graciela. Sí, no puedo. Voy a ver si salgo de la reunión y vuelvo a entrar. Bien. ¿Otro grupo? Profe, Sí. ¿podemos ir nosotros? Sí. Bien. Ahí Eh, comparto pantalla. sí. A ver cuántos minutos nos quedan. 33, 6 minutos. Bueno, igual nos volvemos a conectar, chicos. Comparto pantalla igual, ¿no, profe? Sí, 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 comiencen. A ver. ¿Está viendo, profe? No. Sí, sí, sí. Ok, listo. Bueno, nosotros vamos a presentar lo que viene a ser el encuentro de Alma Ata y la Carta de Ottawa. Así que nada, vamos a empezar. Nada, nosotros empezamos con el encuentro de Alma Ata, el cual fue un encuentro internacional, el cual fue político, que fue realizado en Kazajistán en 1978, el cual fue organizado tanto por la Organización Mundial de la Salud, UNICEF y más de 130 países a nivel mundial, donde se firma un acuerdo donde proclaman a la salud como un derecho humano fundamental y de vital importancia para todas las personas a nivel mundial, el cual toma como eje principal, por así decirlo, a la atención primaria, como un punto importante o un punto estratégico para llegar justamente a un nivel de salud más óptimo o de mayor calidad. Justamente esta idea nace en los años 70 a raíz de la situación o el panorama tanto político, social y económico que había en estos años a nivel mundial a raíz de la guerra, los cuales a su vez afectaban, por así decirlo, la salud, los cuales para estos años, por así decirlo, era un beneficio que pocas personas podían acceder y a su vez no se contaban, por así decirlo, con los mismos recursos o la misma calidad de atención y eso a lo que se hay hoy en día. Por lo que justamente nace esta idea a raíz de las deficiencias y a raíz de los puntos críticos, por así decirlo, de la salud, para crear lo que viene a ser la atención primaria a la salud, justamente para crear niveles más óptimos y hacer que todas las personas puedan acceder a este servicio. Bien, el gran objetivo que tuvo esta conferencia logró que todos los países pudieran cooperar activamente para poder crear planes y estrategias a nivel nacional para garantizar la salud para todo el pueblo sin importar el poder económico o social que tenga el individuo, para que todos puedan acceder. Según los cálculos dichos en la conferencia, ya para el año 2000 se esperaba que la salud estaría a un nivel aceptable para la humanidad. Lamentablemente no se alcanzó la meta de salud para todos en el mundo por barreras políticas, económicas, sociales, pero dejó unos principios que a día de hoy todavía siguen vigentes, los cuales estos son: la salud es un bienestar físico, social y mental. Los gobiernos deben garantizar y ofrecer un servicio de salud óptimo y de calidad para todos. La comunidad tiene el deber y el derecho de poder participar sobre los servicios sanitarios, dándole voz y voto. Y la atención primaria debe incluir vacunas contra enfermedades infecciosas, como también planes para la nutrición, el desarrollo de agua potable, saneamiento y medicamentos básicos para todos. Esa es mi parte. Bueno, después tenemos la Carta de la Ottawa, que fue creada por la OMS en la primera conferencia internacional en 1986. Tiene como objetivo darle a la gente el poder y las herramientas necesarias para controlar y mejorar su propia salud. Eh,
Da a entender que estar sano no depende solamente de los médicos, sino que de toda la sociedad. Para lograr la salud, en la carta se establece que se necesitan condiciones sociales básicas, como la paz y un ecosistema estable, que sería una educación, vivienda y alimentación, ingresos económicos, justicia social y equidad. Y eso. Bueno, a mí me tocó la parte de las 5 áreas de acción clave, que una de ellas es la elaboración de una política sana, que habla de que la idea es que la salud se meta en todas las leyes, no solo en los hospitales, como por ejemplo, ahora cuando vamos a un supermercado o demás, cuando vamos a consumir un producto, o sea, cuando vamos a comprar, vemos que tienen los sellos donde indican si tienen un exceso de azúcar o de sodio y demás que pueden ser perjudiciales para la salud. Después la creación de ambientes favorables, porque la salud pasa por donde vivimos, entonces el lugar tiene que ayudar. En este caso se piensa, por ejemplo, en las bicisendas o en las plazas que tienen aparatos para hacer ejercicio y demás, para promover la salud. Después tenemos el reforzamiento de la acción comunitaria, que sería la comunidad, que esto se trata